Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los papás. Y lo primero, al ser un día muy especial, poder extender mis saludos a todos los padres y desearles un feliz día. Pero hablar del padre o de los deberes como padres que tenemos resulta bastante amplio y ya habíamos visto algo de los deberes como padres en la serie que tuvimos algunas semanas antes acerca de la crianza de los hijos. Hoy quiero hablar de un concepto muy importante de paternidad. Un concepto muy importante por el cual los papás podemos llegar a ser los hijos, podemos llegar a ser los papás que nuestros hijos necesitan. Quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Y leamos estos versículos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En estos versículos obviamente podemos ver el liderazgo que el hombre debe tener en su casa. El papel del hombre como líder de su casa. El Señor nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces el Señor nos pone un trabajo a nosotros los hombres: ser cabezas de nuestros hogares. Al ser cabezas de nuestras esposas, obviamente nos llama a ser cabezas de nuestros hogares. ¿Y qué significa ser cabezas de nuestros hogares? Ser los líderes de nuestras casas, ser los líderes de nuestros hogares. Ahora entonces tenemos que definir qué es ser cabeza, qué significa tener ese liderazgo. Cuando vamos a la palabra en el griego, nos habla justamente de una palabra en la que nos da a entender este término cabeza como una persona que está a cargo. En otras palabras, un líder. Entonces, los esposos son cabeza, son líderes en sus casas, para poder entenderlo mejor. Pero alguien dirá entonces, es que la palabra líder no existe en la Biblia. Y es cierto, la palabra líder como tal no existe, pero sin embargo, la definición de liderazgo está implícito en la Biblia. Y hombres han sido líderes como Josué, hombres han sido líderes como Moisés, y Jesucristo mismo así nos ha mostrado un liderazgo mientras estuvo aquí en la tierra. La definición de líder está implícita en la Biblia. Es como el término Trinidad. El término Trinidad no existe en la Biblia, pero está implícita la definición de Trinidad en toda la Biblia. De la misma manera, el término de líder no lo vamos a encontrar, pero sí la definición de liderazgo está en la Biblia. Jesús mismo nos lo enseñó en Mateo capítulo 20, verso 25. Jesús mismo les da a conocer a sus discípulos qué significa ser líder en el reino de los cielos. Y dice en el verso 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo que está diciéndonos el Señor es que el líder en el mundo es el que está a la cabeza y se enseñorea de los que están abajo. Y Él se enseñorea de una forma autoritaria. Por eso dice, se enseñorea de ellos y ejercen potestad sobre ellos, ¿no? Entonces el liderazgo en el mundo es un liderazgo autoritario.
ejerce una potestad sobre los que están abajo. Los que están abajo no pueden hacer nada si es que el líder no les dice que tienen que hacer. Jesús, por el contrario, nos muestra un liderazgo diferente. Nos dice que el que quiera ser el primero, el que quiera ser líder, tiene que ser siervo. ¿Y cuál es el ejemplo que da Jesús? Su misma persona. Él dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús siempre nos pide cosas que Él primero ha hecho, que Dios primero ha hecho. Nos dice, por ejemplo, sed santos como yo soy santo. Él nos mostró la santidad y Él quiere que nosotros seamos santos. Así como Él nos pide que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Él nos pide que nosotros sirvamos a otros, así como Él nos enseñó a servir a otros. Entonces, hoy vivimos en un mundo en el cual solo se da órdenes, ¿no? En un mundo en el cual el liderazgo es así, autoritario. Pero Jesús no enseñó ese tipo de liderazgo. Jesús enseñó un liderazgo en el cual debe ser un liderazgo servicial, un liderazgo sacrificial. Y quiero que nos grabemos este concepto porque va a ser muy importante en todo el desarrollo del tema. Porque si Jesús nos está mostrando que el liderazgo debe ser servicial y sacrificial, eso ya nos va definiendo para nosotros qué significa ser cabeza en el hogar. Por tanto, Jesús nunca ha estado en su trono, sentado en un trono, agarrando un megáfono, diciendo a todos, bueno, tú haz esto, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú encárgate de la ofrenda, tú encárgate de la prédica, tú ve a Judea, tú haz esto, No, Jesús siempre mostraba primero lo que se tenía que hacer. Él lo hacía, él sudaba, él se cansaba en lo que tenían que hacer, y luego, después de haberles hecho ver a los discípulos, les mandaba a ellos a que lo hagan. Entonces, esta es la figura de autoridad que Jesús nos está mostrando. Una figura de autoridad que sí, da instrucciones, pero dentro de la definición misma de instrucciones está el ejemplo que Él está dando antes de mandar a hacer algo. Entonces, volviendo al concepto que Efesios nos da, vemos que la figura de mayor autoridad después de Dios en el hogar es el hombre. No son los dos, no son papá y mamá juntos al mismo nivel en autoridad. No, Dios ha dado una responsabilidad, ser cabeza al hombre. Y eso no es machismo, sino es el orden que Dios nos dio, es el orden que Dios ha establecido. Y ojo, con eso no decimos que los hombres sean más que las mujeres. No, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos delante de Dios. Somos igual en dignidad delante de Dios y podemos estar delante de la presencia del Señor de la misma manera. Dios nos ama igual y Él nos considera así, pero por motivos de orden, el Señor ha puesto así como puso a Cristo como cabeza de la iglesia, ha puesto al hombre como cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque por eso es que Dios nos formó, nos hizo aún diferentes entre hombres y mujeres. Somos iguales delante de Dios, pero a su vez también somos diferentes, ¿no? Somos diferentes desde el aspecto genético. Somos totalmente diferentes. Somos diferentes desde nuestra composición química. Somos diferentes desde aún en la estructura de nuestros cerebros. Somos diferentes aún en nuestra anatomía. Somos diferentes en nuestras fuerzas, ¿no? Tenemos diferencias y en base justamente a los roles que íbamos a cumplir como hombres o como mujeres, Dios estableció justamente todas esas diferencias. ¿Y podemos ayudarnos entre nosotros? Sí. Pero no olvidemos que tenemos roles definidos y el hombre tiene una posición de autoridad en el hogar y esa posición de autoridad le corresponde a los esposos, le corresponde a papá. Entonces,
Teniendo la definición del liderazgo que Jesús mismo nos da, debemos entender de que no podemos ser cabezas y pensar que, o para ser cabezas, pensar que vamos a agarrar un megáfono en casa y solo vamos a dar órdenes en la casa. Eso no significa ser cabeza. Cabeza en el concepto bíblico está más relacionado a lo que Jesús nos enseñó, a tomar una tinaja, una toalla y lavar los pies de la familia. Ese es el concepto bíblico que el Señor nos da acerca del liderazgo. Y ese es el concepto, por tanto, que tenemos acerca de ser cabeza. Ser cabeza, por tanto, del hogar es ser responsable de la institución más importante creada por Dios, la familia. El Señor ha entregado al hombre esa responsabilidad y nosotros como hombres no podemos eximirnos de esa responsabilidad. Una vez que nos casamos, somos cabezas de nuestros hogares. Y ojo, Dios no nos pregunta, ¿sabes qué? ¿Quieres ser cabeza? No, Dios no nos pregunta, Dios nos está diciendo que somos cabeza. Dios no está diciendo, ¿tú crees que tienes la capacidad para ser cabeza? No, Dios nos dice, somos cabeza. Una vez que nos casamos, nos constituimos en la cabeza. Si no lo sabemos hacer, tenemos que ir aprendiendo y aprenderemos por causa del Señor. Pero no podemos eximirnos de esa responsabilidad. No podemos decirle a nuestra esposa, bueno, esposa, ¿sabes qué? Tú eres mejor siendo cabeza y sé tú mejor. No, porque cuando hacemos eso estamos cayendo en pecado, porque Dios nos dio la responsabilidad a nosotros los hombres. Ser cabeza, por tanto, es tener un liderazgo, como decíamos, servicial y sacrificial por nuestra familia. ¿Y eso qué significa en términos concretos? ¿Qué significa ser cabeza en términos concretos para nuestra familia, siendo serviciales, siendo sacrificiales? Lo primero es que tenemos que instruir nuestra casa. Tenemos que poner firme nuestra casa, tenemos que poner en orden nuestra casa, tenemos que poner en un buen estado en nuestra casa. Ya habíamos hablado de estos proverbios. En Proverbios 1:8, por ejemplo, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El padre dando instrucciones. En este proverbio nos habla justamente de la instrucción que como padres tenemos que dar. Y obviamente estamos al lado de nuestras esposas, porque dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Estamos al lado de nuestras esposas, ¿para qué? Para instruir nuestra casa, para instruir nuestros hijos. Y ya habíamos hablado un poco de esto cuando hablábamos acerca de la crianza de los hijos. Pero si le preguntáramos a los hijos, ¿cuánto tiempo papá pasa contigo a solas para hablar? ¿Qué responderían los hijos? Sí, papá pasa mucho tiempo conmigo. O dirán, no, papá llega cansado del trabajo y ya no quiere hacer nada conmigo. ¿Qué responderán los hijos? Si les preguntáramos a los hijos, ¿cuánto tiempo papá se pasa sentado contigo a hacer las tareas? ¿Qué responderían los hijos? No, eso no lo hace papá, eso lo hace mamá. Seguramente muchos responderán así. Pero tenemos que instruir a nuestros hijos. Y en estos tiempos, los padres no están instruyendo a los hijos. Por eso es que tenemos la sociedad que tenemos. Los padres no están instruyendo a los hijos, no están cumpliendo su papel, su rol de ser cabezas del hogar. Y instruir a los hijos no estoy hablando solamente de dar una orden. No, ya habíamos hablado esto en toda la serie que hablamos de la crianza de los hijos. Instruir a los hijos es sentarse con ellos, es hablar con ellos, es saber sus deseos, es saber sus anhelos, es saber sus gustos, es saber lo que les disgusta y poder moldearlos en base a toda esa información que nosotros tenemos. Eso significa pasar horas y horas con ellos. Es poderles enseñar la palabra, es poderles evangelizar, es poder estar ahí. Porque si tú no instruyes a tus hijos, como decíamos, el mundo los va a instruir y después dirás, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que la casa estuvo sin cabeza y por eso es que los hijos se formaron finalmente así.
pero tú dirás, pero yo vi que este papá igual se ocupó, igual su hijo se desvió. Pueden haber casos así, ya lo hemos dicho, sí, pero no son la regla, son la excepción. Lo que el Señor nos pide a nosotros como padres, ya hablando de papás, es que instruyamos en nuestra casa, instruyamos a nuestros hijos. Obviamente tendremos la ayuda de nuestras esposas y estarán ahí como un solo equipo con nosotros, pero esa responsabilidad es de nosotros. Ser cabeza es como el gerente de una empresa. Ser cabeza es como el responsable de toda una empresa. Porque este responsable justamente es responsable de que todo funcione en la empresa. Si pasa algo con la empresa, ¿a quién van a responsabilizar? A este gerente. El dueño de la empresa va a ir, no va a buscar al empleado tal, no, si va a buscar al gerente, al encargado, al responsable de que funcione todo bien. Y él no podrá decir, bueno, yo hice mi trabajo, pero el empleado tal no lo hizo. No, ¿por qué? Porque él es el responsable de que todo funcione bien. Y esa es nuestra labor como cabeza, ser responsables de que todo funcione bien en nuestras casas. Recordemos, cuando no funcionaron bien las cosas y pecaron Eva y Adán, ¿a quién buscó el Señor? A Adán. A Adán buscó el Señor. Cuando el Señor le dio una disposición a Abraham para que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, ¿a quién le dio el mensaje? ¿A Sara? No, le habló a Abraham y Abraham le dijo, sal de esta tierra, de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a llevar. A Abraham fue el que le dijo. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios está responsabilizando a los hombres como cabezas de sus hogares. Y Dios va a pedir cuenta a esas cabezas de cómo está funcionando esos hogares. Porque vuelvo a decir, Dios está poniendo por responsable al hombre de la institución más sagrada que hay en esta tierra, que es la familia. Dios está poniéndonos por responsables a los hombres de ello. Y si bien es cierto, como iglesia de repente los pastores tenemos una responsabilidad importante, grande delante de Dios, pero también tú, hombre, en cada uno de tus hogares, ustedes varones, en cada uno de sus hogares tienen también una gran responsabilidad delante de Dios, porque a ustedes les va a pedir cuentas el Señor de cómo está funcionando sus hogares. Y si ustedes no están instruyendo en sus hogares, pues igual Dios les va a pedir cuentas a ustedes. No va a pedir cuentas a su esposa, les va a pedir cuentas a ustedes de cómo están funcionando sus hogares, de cómo están yendo sus hijos, por qué es que sus hijos tomaron esos rumbos. Y nosotros no podemos eximirnos y decir, no, es que eso lo tenía que hacer mi esposa. No, porque Dios va a pedirnos cuentas a nosotros. ¿A quiénes? A las cabezas de familia, a nosotros, los hombres. Ser cabeza, por tanto, es responsable, decíamos, de cómo está funcionando toda nuestra casa. No es solo sentarnos y agarrar un megáfono en mandar, sino es ser responsable de todas las cosas que están ocurriendo en nuestra casa. Por ejemplo, vivienda. ¿Somos responsables de qué? ¿A dónde va a vivir nuestra familia? ¿Dónde estamos viviendo hoy? ¿Dónde vamos a vivir mañana? Tenemos que hacer números, tenemos que hacer cuentas. Y sí, la esposa puede ayudarnos, pero los responsables somos nosotros. Y cuando no hay una cabeza, cuando hay un desorden, entonces la casa en cuanto a la vivienda a veces no sabe dónde vivir y está ahí caminando. Pero el hombre tiene que tomar finalmente una decisión. A veces podrá equivocarse, sí. A veces podrá equivocarse y no será lo más adecuado. Y luego enrumbará, luego cambiará el rumbo, luego corregirá. Pero es su responsabilidad. Sigue siendo su responsabilidad. Y entonces el hombre tiene que tomar la responsabilidad. Ok, hoy viviremos aquí, entonces mientras que estemos aquí vamos a adecuarnos de esta manera y de esta manera, porque los planes mañana son estos y tenemos que tener esa
visión y esa responsabilidad con respecto a nuestras casas. Tenemos que poner nuestra casa en orden en relación a ello. Tenemos que ver conforme a nuestro presupuesto. Si buscamos una casa de mayor precio, una casa de menor precio, todo eso es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad pensar en el futuro también, dónde vamos a vivir después. Hombres, tenemos que mirar, por ejemplo, cuando pasen los años, cuando ya nuestras fuerzas no estén en nosotros, ¿cómo vamos a vivir más adelante? Tenemos una cuenta en la cual estamos acumulando dinero, estamos guardando dinero para nuestra jubilación, por ejemplo. ¿Tenemos eso? Si tenemos trabajos independientes, ¿estamos ahorrando para ello? ¿O qué vamos a hacer en el futuro? Esa es nuestra responsabilidad. No podemos llegar a los 60 años y decir, no tengo nada, familia, no tengo nada, esposa, no sé qué hacer. No, tenemos que ser responsables y empezar a mirar y a ordenar nuestra casa. ¿Cómo va a ser para adelante? Tenemos que ser responsables, ojo, en todo, que funcione en todo. Es un liderazgo servicial, es un liderazgo sacrificial, recordemos. La alimentación de la casa. Tenemos que cuidar la provisión de la casa. Somos responsables que haya comida en los almacenes de nuestra casa. Y en esto seguro nos ayudarán nuestras esposas, pero el responsable seguimos siendo nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque somos cabeza de los hogares. Si nuestra esposa no nos ayuda porque no puede, porque no sabe, nosotros seguimos siendo los responsables y tenemos que buscar entonces dónde es más cómodo comprar, cómo vamos a hacer para comprar, y tenemos que entender que somos responsables de las provisiones que haya en nuestra casa. Muchos hombres solo piensan con decir, bueno, yo ya di tanto dinero para el diario, es suficiente, ya tú encárgate. No, nosotros somos los responsables y en eso nosotros tenemos que mirar cuánto está costando las cosas. Están subiendo ahora las cosas, cuánto necesita ahora. Tenemos que bajar el presupuesto, esposa, porque esa es nuestra responsabilidad. Eso es ser cabezas de nuestro hogar, cabezas de nuestras mujeres. Es un liderazgo que sirve, es un liderazgo que se sacrifica. Tenemos que ser responsables de todo aspecto de nuestra casa. A nosotros el Señor nos va a pedir cuenta de ello. Tenemos que ser responsables y es nuestra responsabilidad. La movilidad de la casa, ¿cómo se van a mover? Ok, ¿cómo nos vamos a movilizar? Tenemos que tener los pasajes respectivos. ¿Cuánto gastamos nosotros en movilidad, en pasajes? Ok, este mes toca ir a todos en tren, toca ir a todos en bus. O si no hay, tenemos que ir en bicicletas, desplazarnos, pero poder nosotros planificar y ver eso, cómo nos estamos movilizando, y tenemos que ser responsables de ello. Eso implica también, por ejemplo, que tenemos que guardar para la movilidad, para los domingos, cuando vamos con nuestras familias a la iglesia, y no deberíamos llegar a un domingo y decir, mira, ¿sabes que no hay dinero? No vamos a la iglesia por dinero. No, tenemos que ser responsables y planificar ello. ¿De quién es esa responsabilidad? De nosotros los hombres. La educación en nuestras casas. ¿Dónde van a estudiar nuestros hijos? ¿En qué colegio? No, ese cuesta más, ese enseña más. Balancear entre la enseñanza y cuánto cuesta. Esa sigue siendo nuestra responsabilidad. No podemos decir solo a nuestras esposas y decirles, bueno, encárgate tú del colegio. No, somos nosotros responsables. Somos nosotros responsables de esas elecciones inclusive. Obviamente, de nuevo, nuestras esposas nos ayudarán, pero seguimos siendo responsables de ellos. ¿Por qué? Porque Dios va a venir y nos va a pedir cuentas a nosotros. Actividades espirituales. Se lee la Biblia en casa. Estamos haciendo que nuestras familias lean en casa la Biblia. Están orando ellos. Estamos mirando si nuestros hijos están leyendo la Biblia, están orando, qué están haciendo, qué actividades espirituales están teniendo ellos. Tenemos que estar vigilantes porque somos responsables de todo lo que ocurra en nuestra casa. Y no podemos decir, ay, que ya yo lo mando a la escuela dominical, ya yo lo mando aquí. No, somos responsables de lo que esté pasando en nuestras casas.
Y eso dentro de lo espiritual, inclusive en donde nos vamos a congregar, ¿no? Por ejemplo, es la responsabilidad de nosotros los hombres. ¿A dónde vamos a llevar a nuestras familias a que reciban el alimento? Esa es nuestra responsabilidad. Porque a veces podemos pensar y de repente la esposa puede decir o los hijos pueden decir, papá, la iglesia queda muy lejos, ¿no? Y nosotros tenemos que poner orden. No podemos decir, sí, tiene razón, está muy lejos, vamos a la iglesia de la esquina. No, tenemos que analizar y tenemos que ver si en la iglesia donde estamos yendo están alimentándose adecuadamente mi familia o no. Porque los jóvenes pueden decirnos, papá, pero es que en esa otra iglesia hay una reunión de jóvenes más chévere. Los jóvenes a cada rato salen de paseo, hacen sus fiestas y ahí es más chévere. Entonces, no, yo no me puedo dejar llevar por eso. Y lamentablemente hay muchos padres que dejan eso por los hijos y no miran realmente su responsabilidad, dónde se está alimentando mi familia, porque podemos caer en lugares en donde no se alimentan con la palabra y simplemente pueden tener muchas actividades, pero no están siendo alimentados con la palabra de Dios, y esa es nuestra responsabilidad. Aún nuestra esposa nos puede decir, mira, esposo, vámonos a otra iglesia, porque en este lugar hay más actividades para mujeres, las mujeres hacen más obras sociales, la música de la alabanza también se escucha más bonita. Esas no son condiciones para poder cambiarnos de iglesias, definitivamente no. Y ahí es donde como padres tenemos que poner orden y tenemos que decir, mira, no a nuestros hijos, no a nuestra esposa, y decir, mira, nos quedamos aquí porque aquí nos alimentamos con la palabra de Dios. Ustedes y yo nos alimentamos con la palabra y tenemos que quedarnos ahí. Eso es ser cabezas. Eso es asumir el rol de nuestras cabezas, todo lo que pasa en nuestras casas. Actividades recreativas también es parte de nuestra responsabilidad. Ok, ¿cómo nos vamos a recrear este mes? ¿A dónde vamos a ir en las vacaciones? Tenemos que planificar. El presupuesto está, los días están. ¿Hacia dónde vamos a ir? Y en eso vamos a tener ayuda tal vez de nuestra esposa, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. Las finanzas, ¿cómo están las finanzas en la casa? ¿Cómo está el ahorro en la casa? ¿Cómo está alcanzando el dinero que estamos ganando? Algunos hombres de repente dirán, no, bueno, yo no sé, yo tengo parte de mi dinero, mi esposa tiene su dinero aparte y bueno, no sé lo que hace ella con el dinero, solo sé que a mí no me alcanza. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza es poder, ¿qué? Organizar las finanzas de la casa, inclusive ver cuánto ahorramos mensualmente, cuánto gastamos, cuánto tenemos que ajustarnos, cuánto podemos estar más sueltos, porque la situación de las economías en la sociedad va a ir cambiando con un gobierno, va a ir cambiando de acuerdo a la situación mundial. Entonces tenemos que ir ajustando, y eso es ser cabezas. Tenemos que trabajar un poco más aquí. Ok, tenemos un tiempo holgado aquí, entonces podemos comprar esto. Eso es nuestra responsabilidad. De nuevo, nuestras esposas nos pueden ayudar, sí, pero sigue siendo nuestra responsabilidad. La vestimenta en casa es nuestra responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de que haya jovencitas que están entrando a la adolescencia y que ya están vistiendo unas minifaldas, unos chorcitos en donde se les ve casi todo, en donde están con ropas apretadas, mostrando sus figuras? ¿De quién es responsabilidad? De los padres, de los papás, porque si hay papá en casa, no puede permitir eso. Porque si hay papá en casa y está permitiendo eso, es una casa descabezada. Y no podemos consentir eso en nuestros hijos, por ejemplo. Porque uno podrá decir, no, es que ellos toman sus decisiones en su ropa. Padres, nosotros somos los que pagamos la ropa de nuestros hijos. Ellos de adolescentes no tienen todavía para pagar sus ropas. Y nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Escoge lo que quieras en cuanto al color, en cuanto a género, pero hay algunas ropas que no vas a usar. Que hay algunas ropas que yo no te voy a comprar. Y ser firmes en ello. ¿Por qué? Porque somos cabeza. Vamos a direccionar, vamos a instruir nuestras casas. Vamos a dirigir nuestras casas.
A veces nos equivocamos en ello y pensamos que debemos soltar y dejar que los jóvenes sean. De nuevo, nuestros jóvenes están siendo influenciados por esta sociedad, una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿cómo vamos a soltar aún eso de las vestimentas? Cuando en la Biblia nos dice que la vestimenta debe ser decorosa. Y si bien es cierto, eso está dirigido directamente a las reuniones en la congregación, pero eso lo aplicamos a toda nuestra vida, porque obviamente no podemos tener una vestimenta decorosa en la iglesia y una vestimenta indecorosa fuera de la iglesia. No, nuestro vestir debe ser decoroso, tanto hombres como mujeres, ¿no? Finalmente. Y eso, ¿quién se encarga de estar vigilando? Nosotros, papás, aún nuestras esposas, la forma como se visten. No podemos estar dejando eso, es parte de nuestra responsabilidad. No podemos decir, no, mi esposa sabe lo que elige, ella sabe cómo se viste. No, porque cuando llegan a la iglesia y están llegando y llegan todas apretadas, en donde se les ve todas las figuras, en donde se les ve todo el escote, si no hay un hombre que le diga, ¿quién se lo va a decir? Finalmente va a tener que decirle a algún líder de la iglesia. Y qué vergüenza. Qué vergüenza para uno y qué vergüenza también para ella, para la mujer, porque ella puede pensar inclusive que nosotros estamos mirando cosas que no debemos mirar. Y es más, vienen con esas cosas del mundo que dicen, no, yo me pongo lo que quiera, ya usted sí mira lo que no debe mirar. Pero no es así. Sabemos que no es así. El Señor nos dice que tenemos que tener vestimentas honrosas. Por tanto, aún en eso somos responsables nosotros. Ahora, tú dirás, pero pastor, yo trabajo tantas horas. Ahora, pensar en la comida, pensar en las finanzas, pensar en el transporte, pensar en la ropa, pensar en la vivienda, pensar aún en el futuro. No, eso es imposible, no se puede hacer. Hombres, ese es tu trabajo. Eso es ser cabeza. Eso es ser cabeza del hogar. ¿Qué creías? ¿Que ser cabeza simplemente es pagar las facturas, sentarte en un mueble, agarrar el control remoto y estar mirando televisión como el mundo nos lo quiere hacer ver? No, eso no es ser cabeza de hogar. Eso es ser algo que la Biblia no nos dice que seamos. Un hombre que es cabeza es responsable de todo eso. Un hombre que es cabeza es responsable de todas esas actividades. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo del hombre. Recordemos, es un liderazgo servicial, es un liderazgo sacrificial, el cual el Señor nos ha asignado. Tenemos nosotros que fijar el rumbo, ¿no? Y como hemos dicho, en muchas de las actividades, la esposa sí nos va a estar respaldando porque somos un equipo. La esposa va a estar sujeta al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo se está encargando de todas esas áreas y está mirando por todas esas áreas y tiene a su esposa que le está ayudando. Por eso cuando entendemos realmente las responsabilidades que tiene el ser cabeza, podemos entender el concepto que Dios nos entrega de ayuda idónea. Porque si hay tantas responsabilidades para hacer, yo necesito una esposa que me ayude en diversas áreas para poder salir adelante, para que pueda salir bien mi casa. Por eso es que la Biblia nos dice en Efesios 5:22 que leímos, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque son un equipo. Él es el líder, Él es el cabeza, Él es el responsable de que todas las cosas funcionen bien y su esposa está sujeta a Él. ¿Y qué está haciendo? Está obviamente ayudándole en todo eso que esté funcionando correctamente. Colosenses 3:18, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El esposo está dirigiendo, instruyendo, mirando todo ello. Y la mujer como un equipo sujeta a su esposo. Ese es el orden de Dios. Y obviamente nos ayudará en todo ello. Pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, el Señor en
en la Escritura nos está mostrando claramente que nosotros los hombres somos las cabezas. Pero ¿cuál es el concepto de cabeza? ¿Cuál es el concepto de líder? Agarrar la toalla y lavar los pies de nuestras familias. Eso significa servirles, estar atentos a todas las necesidades en todas las áreas, como hemos dicho: vivienda, salud, finanzas, alimentación, transporte, vestimenta, recreación, las actividades espirituales. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es tu trabajo, hombre. Así que ser cabeza no es ser autoritarios, sino es ser ¿qué? Serviciales, sacrificados. Y con eso, cuando podemos entender ello, hay una larga lista de cosas que hay que hacer. Ahora tú dirás, pero es que hacer todo eso debe ser demasiado cansado. Y sí, es cansado. Porque solo imagínate, son 8 horas que tienes que trabajar. 8 horas de trabajo, luego llegas a tu casa, ponte 1 hora en el transporte, llevamos 9 horas. Y luego te encuentras con tu hijo temprano. Y con tu hijo tienes que estar ahí, ayudándole con los deberes, ayudándole con las tareas. De repente tiene una exposición, ayudándole ahí a exponer y conversando también con él sobre las cosas que ha pasado en casa. Y luego ya tomaste ese tiempo, ¿no? De estar ahí, de repente 1 hora o 2 horas de estar ahí con él. Luego también tienes que tener un tiempo con tu esposa, porque también tienes que ver las necesidades de tu esposa, ver cómo está, cómo se ha sentido, si es que trabaja, cómo ha estado en el trabajo. El poder ver cómo se siente, ¿no? En casa de repente se está sintiendo mal, necesita salir y empezar a mirar todos esos aspectos, algunas necesidades que pueda tener ella, y para eso nos vamos a pasar otras, de repente 1 hora o 2 horas. Y después de ello, cuando ya estamos un poco más libres, por fin vamos a ver televisión. No, tenemos que pensar, bueno, ya hay estas necesidades, ahora, ¿cómo vamos a suplir esas necesidades? Hacer cuentas de repente ahora fin de mes viene y cómo vamos a distribuir el dinero ahora que hay esta necesidad, o de repente nuestro hijo tiene una necesidad ya de estudiar otra cosa y podemos ponerlo, ¿dónde podemos ponerlo? Empezar a averiguar ello, y esa es parte de toda nuestra responsabilidad. ¿Y cuánto tiempo nos queda para dormir? De repente 5 horas, 6 horas, 4 horas, no lo sé, dependiendo de dónde estamos, pero eso significa ser cabeza. Eso significa ser responsable de que todas las cosas caminen bien y en orden en nuestras casas. Y esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos los hombres. Ahora podemos entender cuando la cabeza no funciona, adecuadamente, obviamente todas las diferentes actividades van a salirse de orden y la casa va a empezar a caminar sin un rumbo. A veces las esposas van a querer tomar la cabeza, ¿no? El rumbo de esas casas, pero obviamente la presión va a ser mucho mayor para ellas. Y entonces no va a ser adecuado porque no está funcionando como el Señor lo ha hecho. Ahora nos preguntamos, ¿y cuánto tiempo nos toca ser cabezas del hogar? ¿Cuánto tiempo vamos a ser nosotros cabezas de nuestras casas? Volviendo a Efesios 5:22, dice: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí nos preguntamos, ¿cuánto tiempo Cristo es cabeza de la iglesia? Siempre. Siempre es cabeza de la iglesia. Él no cambia. Él sigue siendo cabeza de la iglesia por siempre. Por tanto, ¿cuánto tiempo los hombres vamos a ser cabezas de nuestros hogares? Hasta que nos muramos. La duración del ser cabezas es hasta que nos muramos, ¿no? Entonces, aún nuestros hijos podrán crecer, aún nuestros hijos podrán empezar a irse de casa, pues ya propias sus edades, de repente se casan, pero nosotros hombres no dejamos de ser cabezas de nuestras casas. Recordemos, ser cabeza significa que debemos ser cuidadores ¿de qué? De la vida espiritual, emocional, física, material de nuestras casas hasta que nos muramos. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia por siempre, esa es nuestra responsabilidad.
Antiguamente, cuando entendían, cuando las responsabilidades se estaban haciendo mayores, era muy fácil para los hombres en el tiempo de la antigüedad decir, entonces yo me divorcio, entonces me separo. Y el día de hoy también es así. Cuando la presión de las responsabilidades no les da más, entonces es muy fácil decir, yo me separo, me divorcio, porque ya no quiero tener más responsabilidades. Y miren, en el pensamiento de judío pasaba lo mismo. Y cuando el Señor les dice, no, así no son las cosas, sino es que no hay separación, no hay divorcio. Y eso significa que tus responsabilidades, tú sigues siendo responsable. Tú te puedes separar de tu esposa, pero tú sigues siendo responsable. No hay divorcio para el Señor. Y cuando el Señor estaba explicándoles ello, en Mateo 19, verso 10, sus discípulos que respondieron y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, si es tan seria la cosa de ser cabezas, si es tan complicado ser cabezas, mejor solos, mejor no nos casamos. Y la verdad es que es bastante complicado ser cabezas. Es bastante complicado y es bastante serio ser cabezas. Y si nosotros instruyéramos a nuestros hijos desde pequeños, la tarea como hombres que nos toca, hablando de los hombres y también de las mujeres, entonces nuestros pensamientos serían diferentes. Ser un hombre de Dios, ser un hombre como la Biblia nos dice que seamos, es difícil, es bastante difícil. Ser un hombre al estilo del mundo es muy fácil. Ser un hombre machito como el mundo nos dice es muy fácil, pero ser un hombre bíblico, ser un hombre como Dios nos dice que seamos, es difícil, es una tarea bastante difícil. No es nada fácil. Pero Dios nos ha llamado a esa tarea. Dios nos ha llamado a esa tarea y necesitamos nosotros asumir la posición que el Señor nos está dando. Recordemos, no es un liderazgo autoritario, sino es un liderazgo servicial, es un liderazgo sacrificial. Recordemos entonces que no nos hemos casado para tener las camisas planchadas. No nos hemos casado para tener un plato de comida listo ahí en casa. No nos hemos casado para tener a alguien con quien tener relaciones sexuales. No, nos hemos casado ¿para qué? Para ser responsables, para ser los líderes, para ser las cabezas de nuestros hogares, para ser responsables de la mayor institución que existe en esta tierra, que es la familia. Nosotros los hombres somos responsables de todo lo que ocurre en nuestro hogar. Y tenemos que tener entonces propósitos en nuestro hogar. Tenemos que tener nosotros una visión de cómo va a ir nuestro hogar, de qué es lo que queremos para nuestro hogar, cómo quisiéramos que marche nuestro hogar. En eso nosotros tenemos que aprender a caminar. Desde los inicios de la creación, Dios dio esas responsabilidades al hombre. Miremos Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, dice. Más adelante, en Génesis 2:15, si vamos más adelante, respecto a las instrucciones que el Señor va dando a Adán, en Génesis 2:15, miren, nos encontramos esto, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué le dio al hombre? Responsabilidades. Lo puso en el huerto del Edén, le puso a labrar, le puso a guardar el huerto y le dio instrucciones, qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer. Le dio instrucciones el Señor a Adán, pero dijo también,
En el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué le hizo ayuda idónea? Para que Adán se sienta feliz, para que Adán se sienta satisfecho, para que Adán se sienta servido. No, porque habían muchas responsabilidades, habían muchas cosas que hacer. ¿Se imaginan? El Señor le dijo a Adán que tenía que sojuzgar la tierra. Eso significa trabajar en la tierra. Eso significa que estar ahí desde temprano siendo un agricultor. Pero además le dijo que tenía que someter a las bestias del campo. O sea, tenía que domar a la vaca, sacar la leche de la vaca. Y no solo a ellos, sino domar al caballo para que sirva de transporte. Domar otros animales, ¿no? Y ver, recoger los árboles frutales, recoger las frutas, y no solo ello, sino ya cuando vino Eva, tenía que tener hijos, tenía que fructificar, hacer hijos y criar esos hijos. ¿Cuántos hijos tenían que tener? Muchos, ¿no? Porque tenían la orden de llenar la tierra completamente. Ahora, obviamente, para todas esas tareas, para todas esas responsabilidades, necesitaba de una ayuda idónea, de una ayuda de alguien que le pueda ayudar. En una empresa, por ejemplo, el gerente obviamente es responsable de todo, pero necesita que le ayuden personas, ¿no? Entonces, el encargado de esta maquinaria X, para encargar a esta persona, para buscar una persona encargada de esta maquinaria, yo no puedo buscar a alguien que no sepa, tengo que buscar al mejor, al experto, para que me ayude, porque mientras esta persona sea una experticia en eso, me va a poder ayudar y yo voy a poder descansar en lo que este maquinista esté haciendo, porque confío en él, porque sé que es responsable, y entonces puedo irme ocupando de los otros aspectos de mi responsabilidad. Y en la medida que pueda tener más personas que me ayuden en las diferentes áreas, entonces voy a hacer que mi empresa vaya mucho mejor. En el hogar sucede algo parecido. En el hogar sucede que si nosotros somos jóvenes y estamos buscando una ayuda idónea, tenemos que entender, estas son todas mis responsabilidades. ¿Se imaginan a un joven que entienda que estas son sus responsabilidades, que tiene que ver por las cosas de la vivienda, el transporte, vestimenta, que tiene que ver por la crianza de los hijos, que tiene que ver por el colegio, que tiene que ver por las finanzas, que tiene que ver por todo eso? Entonces, yo no voy a buscar a cualquiera. No voy a buscar a la bonita. Voy a buscar una ayuda idónea. Voy a buscar una mujer que sea capaz de ayudarme en determinadas áreas en las cuales yo pueda descansar y yo pueda confiar en mi esposa en algunas áreas, que me ayude a poder hacer toda mi labor, porque sigue siendo mi responsabilidad. No es responsabilidad de ella, sino sigue siendo mi responsabilidad, pero necesito que me ayuden. Hoy en estos tiempos encontramos mucha gente, hombres con lo que se llama el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que no quieren crecer, no quieren madurar. Hombres de 50, 60 años que quieren ser hombres de 18 años. Pero no, tenemos que madurar, tenemos que entender que tenemos responsabilidades. Y a veces para los hombres les es más fácil tener a una mujer que se encargue de todas las responsabilidades. Hay hombres a los que les gusta tener por esposa una mamá. Entonces, ¿qué es lo que mamá hace? ¿O qué es lo que esta esposa haría? Le diría: esposo, ¿qué quieres que comamos hoy? Bueno, lo que tú gustes. Lo que tú hagas, tú haz lo que tú quieras. ¿Podemos ir al centro comercial? Bueno, si tú gustas, anda, vaya al centro comercial. Y los hijos: papá, ¿puedo ir a tal sitio? Pregúntale a tu mamá. Toda la responsabilidad, mamá, todo para mamá. Y pareciera que ya es mamá de él y no una esposa. A veces pensamos, ¿no? Como este mundo quiere hacernos pensar, de que ya, yo traje dinero a casa y mientras no falte dinero a casa ya cumplí mis responsabilidades. No, porque no somos empleados de la casa para traer solo dinero y pensar de que esa ya fue nuestra responsabilidad. Somos cabezas de hogar, somos responsables de todo aspecto, de todo lo que ocurra en nuestras casas.
Hay hombres que por trabajar y trabajar sus familias se están apagando espiritualmente, sus familias se están apagando completamente. Y necesitamos nosotros asumir nuevamente la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de nuestras familias. Por tanto, ser cabezas de hogar, para ser cabezas de hogar, necesitamos ser diligentes en lo que hacemos. En nuestros trabajos, muchos hombres son diligentes en sus trabajos. Muchos hombres no faltan a sus trabajos. ¿Por qué? Aunque estén enfermos, aunque se sientan mal de repente emocionalmente, un poco mal físicamente, aunque llueva, aunque haya sol, no importa. Ellos llegan a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana a su trabajo puntuales y cumplen toda su responsabilidad. Lo dan todo en su trabajo, dan todas sus fuerzas. Por eso es que salen del trabajo y salen cansados, pero llegan a casa y pretenden no dar lo mismo. No, tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestras casas, diligentes en nuestras responsabilidades. No podemos decir, el niño viene diciendo, papá, quiero jugar, y decir, no, estamos cansados. La esposa dice, bueno, mira, amor, tenemos que hablar de un asunto muy serio. No, ahora no, estoy cansado. Y todos los días así, todos los días en lo mismo. No, los hombres tenemos que ser diligentes en nuestros trabajos en casa. Tenemos que esforzarnos por hacerlo bien. Tenemos que mantener la economía en orden, tenemos que tener a nuestros hijos cuidados, a nuestras esposas atendidas, cuidadas, debemos ser responsables de todo ello. Y igual que en el trabajo, debemos hacerlo, así nos sintamos mal, así nos sintamos sin fuerzas, así haga calor, así haga frío, o haga lo que haga, tenemos que ser diligentes en nuestros trabajos, responsables y ser cabezas de nuestros hogares. Miren el ejemplo que nos dan los apóstoles. En 2 Corintios capítulo 12, verso 14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos a los padres, sino los padres a los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Qué decía Pablo? Decía, miren, por amor a ustedes, yo me gastaré todo lo que soy, aún todo lo mío y aún todo lo que soy, dice, por amor a ustedes, por amor a sus almas. Y el motivo es el amor, aunque amándoos más, dice, no, el motivo es el amor. Y de la misma manera con nuestra familia, aplicando este principio a nuestras familias, de la misma manera nosotros tenemos que gastarnos por nuestras familias. No solo gastarnos en el trabajo secular, sino gastarnos por nuestras familias. Y hay muchos hombres que dicen, no, es que esto es mucho trabajo, que esto es mucho lo que tú estás pidiendo. Pero no estamos pidiendo mucho, estamos diciendo lo que tenemos nosotros que hacer como hombres. El problema es que esta cultura está creando hombres muy estresados, hombres que ya no soportan la presión, hombres que apenas le están presionando algo, ya se quieren salir del lugar de donde están. Y no, tenemos que aprender a soportar muchas veces presiones, porque como hombres tenemos muchas responsabilidades, y si nos casamos tenemos muchas responsabilidades en nuestras familias. El problema es que nuestros padres, ¿no?, cuando éramos pequeños nos decían, no, hijito, solo tú estudia, no te dediques a trabajar, no trabajes, solamente tú estudia para que tu mente esté al 100% aquí. Y entonces le quitamos responsabilidades, cuando todo en la vida es responsabilidades, cuando todo en la vida es responsabilidades en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia misma, en todo lugar. Los padres, a veces los hijos dicen, no, yo no quiero, no me gustan los frijoles. Y entonces le dicen a la esposa, no, hija, no le pongas frijoles, dale un pollito frito. Y estamos acostumbrándoles a ello, y cuando ellos sean grandes no van a querer comer frijoles. Les van a servir un plato de comida y no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque les acostumbramos mal. Los hicimos débiles, los formamos débiles, y tenemos que formar a nuestros hijos, principalmente a los varones, fuertes, porque tienen grandes responsabilidades en la vida y tienen que entender ello. Hoy por eso vemos a los jóvenes que solo buscan placeres, porque no les hicieron conocer, no les hicieron entender que desde jóvenes ellos tienen muchas responsabilidades en casa.
Las cabezas, así como deben ser diligentes, tienen que ser también entregadas a sus casas, entregadas a todo lo que hay que hacer en casa. No hay lugar para la pereza en nuestras vidas, varones. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, Pablo decía, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio. Pablo nos daba un ejemplo en la iglesia y decía, trabajando de noche y de día. De día con ustedes, de noche de repente, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba haciendo las cartas o estaba haciendo sus prédicas, ¿qué iba a hacer? Qué sé yo, pero estaba entregado, ¿no? Era un liderazgo sacrificial. Él lo estaba haciendo, él tomaba tiempo que ni siquiera de repente la gente lo veía. Por eso dice de noche y de día, ¿no? Para no ser gravosos a ninguno de ustedes, para que ustedes no soporten la carga. Yo la voy a soportar, yo voy a soportar la carga. Y es el mismo ejemplo para con los padres. Nosotros debemos ser entregados a nuestras casas de día y de noche. Va a haber poco tiempo para dormir muchas veces, hombres, pero eso es lo que nos toca. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, no nos alcanzó el tiempo de día, nos levantamos en la madrugada y hacemos lo que tenemos que hacer. A veces dormiremos pocos, a veces estaremos con las ojeras, pero esa es nuestra responsabilidad y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Como cabezas no podemos ser egoístas con nuestras familias. Tenemos que buscar a las necesidades de nuestras casas. No solo pensar en nosotros, no solo pensar en nuestras necesidades. Yo necesito esto, yo necesito aquello. No, tenemos que ser responsables. Y miren lo que nos muestra la Biblia. En Filipenses capítulo 2, verso 3, por ejemplo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Esto lo aplicamos a la familia y entonces quiere decir que no miremos a nuestros hijos, a nuestra esposa, como si fueran ellos a servirnos. Tenemos que mirarlos, dice, como superiores a uno mismo. Y eso significa que tenemos que darnos por ellos, no pensando solo en nosotros. Dice, no mirando cada uno por los suyos, sino también por los de los demás. Tenemos que mirar qué es lo que necesita mi esposa, qué es lo que necesitan mis hijos. Y si necesito invertir, invertiré en mis hijos, en lo que necesitan mis hijos. Segundo, en lo que necesita mi esposa. Y al final, en lo que yo necesito, porque esa es mi tarea como padre, esa es mi tarea como cabeza del hogar, no pensar en lo mío, sino principalmente pensar en lo de los demás. Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien sino del otro, y eso también se aplica en nuestras familias. Cabezas, padres, esposos, no podemos nosotros buscar nuestro propio bien, sino el bien de nuestros hijos, el bien de nuestra esposa. Eso es ser cabezas del hogar. Y obviamente tenemos que ser como cabezas personas que influencien a nuestra familia. Tenemos que ser personas imitables en nuestras casas. Que nuestros hijos aprendan a orar de nosotros, que nuestros hijos aprendan a leer la Biblia de nosotros, que nuestros hijos aprendan a tratar bien a una mujer de nosotros como hombres, que nuestros hijos aprendan a ser esposos de nosotros como hombres. Que nuestros hijos aprendan que papá puede lavar los platos, que papá puede lavar en la lavadora, que papá puede ir al mercado, que no tiene ningún problema con eso, porque está ayudando a mamá. Porque sabe que esa es su responsabilidad, es todo ello. Y también mira a mamá cómo trabaja en un equipo con él, cómo están juntos, cómo ella puede sujetarse, ¿no?, a la dirección de papá, porque papá es un líder que está sirviendo en la casa, es un líder que se está sacrificando por toda la casa. ¿Y cómo no voy a ser yo como él? Wow, nosotros debemos ser influencia para nuestros hijos. Porque hoy el mundo está influenciando tremendamente a nuestros hijos para el mal, para ser unos flojonazos, para ser personas que no tienen sentido en la vida. Pero tenemos que influenciar nosotros a nuestros hijos. Pablo decía, imitadme a mí, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ese es nuestro llamado. Miren, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Dice aquí en Hebreos, dice, mira a tus pastores. ¿Por qué? Porque el deber de los pastores es como decía Pablo, imítenme a mí, ¿no? El deber de nosotros los pastores es que ustedes puedan ver nuestra casa, nuestra relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, el fruto de todo ello, que ustedes puedan ver en nosotros cómo tratamos a las personas, que ustedes puedan ver en nosotros cómo es que nos interesamos por las personas, que ustedes puedan ver en nosotros cuánto amamos al Señor, que ustedes puedan ver en nosotros qué hacemos, cómo trabajamos en la iglesia. Y ese ejemplo dice imitar. Entonces por eso dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿No? Dice, no imiten su conducta, sino puedan imitar la fe que tiene, la fe, las fuerzas para poder hacer las diferentes cosas. Porque igual, como padre, aplicando esto también a casa, igual, ellos mirarán nuestra fe, ellos mirarán nuestras fuerzas y nos podremos equivocar seguramente y nos vamos a equivocar porque no somos padres perfectos. Y nos equivocaremos, sí, pero dice, mira su fe, mira el resultado de su conducta e imita su fe. No su conducta, porque su conducta puede equivocarse en algunas cosas, pero sí su fe, cómo él en su fe está tratando a su esposa, cómo en su fe está tratando a mamá, cómo en su fe él está caminando hacia la iglesia, cómo está amando al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestras conductas como padres deben ser imitables. Debemos nosotros poder decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? ¿Quieres un ejemplo de hombre? Imítame a mí. No seré perfecto, pero yo estoy buscando imitar a Cristo. Pablo decía eso, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y como padres debemos decirle lo mismo a nuestros hijos, imítenme a mí. Imítenme a mí, no imiten a las personas que están en el mundo, no imiten a las figuras del mundo, no imiten a los cantantes, no imiten a esos deportistas, no, imítenme a mí, poderles decir a mis hijos. Y ok, no soy perfecto, pero sí tengo muchas cosas por las cuales pueden ustedes, hijos, imitarme. Y eso debemos decirle a nosotros. Nosotros tenemos que ser hombres que podamos influenciar positivamente en nuestros hijos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno, que os llamó a su reino y gloria. Dice Pablo decía, ¿no? Ustedes saben cómo es que nos comportamos entre ustedes como creyentes. Ustedes saben que cómo les exhortábamos, cómo les consolábamos, cómo estábamos ahí con ustedes. Pero eso además era fruto de qué? De que ellos dice, ustedes saben cómo nosotros vivíamos de una manera santa, justa e irreprensible delante de ustedes. Y cómo nosotros nos preocupábamos por sus corazones, ¿no? ¿Serían perfectos? Seguramente no. Seguramente no serían perfectos, ¿no? Y tal vez habrían muchas necesidades que suplir, pero ellos decían, no, pero miren, nosotros nos hemos comportado de una manera santa, justa, irreprensible delante de ustedes, y ustedes saben que como padres a hijos les decíamos los que tenían que hacer, les consolábamos a ustedes, ¿no? Y de la misma manera nosotros como padres deberíamos llegar a influenciar de tal manera a nuestros hijos y poderles decir, mírenos, ustedes saben cómo nos hemos comportado, no habré sido perfecto, pero sí me he comportado, ¿qué? De una manera santa, de una manera irreprensible, de una manera justa delante de ustedes. Ustedes no podrán hablar mal de mí. Ustedes saben cómo he sido en casa. Por tanto, ustedes saben cómo yo les hablaba, cómo les he criado, cómo he pasado tiempo con ustedes. Ustedes saben. Eso es lo que nosotros debemos ser como padres en nuestros hijos, como cabezas del hogar. Y no solo para con nuestros hijos, sino también para con nuestra esposa. De la misma manera decir, tú sabes, esposa, todo este tiempo, cómo me he mantenido de esta manera, cómo me he portado así. Porque nosotros tenemos que ser influenciar en nuestra casa y tenemos que a su vez ayudar a nuestra casa a poder caminar hacia Él
Señor. ¿Y cuál es el resultado de esta vida que tenían los apóstoles con ellos? En el verso 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Fueron de tan buen ejemplo ellos que la iglesia imitó, dice, y recibió la palabra de ellos. ¿Se imaginan todo lo que significa ser cabeza? Ser responsable de todos los aspectos de la familia, pero ser responsable de una manera diligente, ser responsable de una manera esforzada, ser responsable de una manera entregada, ser responsable de una manera no egoísta y ser responsable siendo ejemplo para con ellos. ¿Podemos llegar a eso? ¿Podemos llegar a ser esas cabezas que nuestras casas necesitan? En nuestra humanidad no. En nuestra humanidad no. Y ni yo mismo puedo llegar todavía a eso. Pero aspiramos llegar a eso. Ese es el modelo que el Señor nos da para aspirar y correr hacia ello. Pero necesitamos del Señor. Necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos estar bajo el Señor para que nos ayude justamente a poder ser los hombres que tenemos que ser. Si no, nunca vamos a poder llegar en nuestra propia humanidad. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a estresar y no vamos a poder cumplir todo. Pero necesitamos nosotros buscar del Señor para que nos ayude a ser las cabezas responsables que tenemos que ser, con ese liderazgo servicial, sacrificial para con nuestra familia. Recordemos que si amamos a nuestras familias, en 1 Corintios 13:4 dice el concepto del amor. El amor es sufrido. Sí, el amor, si amamos a nuestras familias, no es para que nosotros estemos satisfechos, sino vamos a sufrir porque el amor es sacrificial, el amor es servicial, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Y si amamos a nuestras familias, necesitamos amar a nuestras familias de esa manera. Hombres, ser hombres bíblicos no es fácil. No es nada fácil. Mujeres, si ustedes han entendido este mensaje, ustedes podrán ser también mejores ayudas idóneas para con sus esposos, porque la responsabilidad que tienen sus esposos es tremenda y Dios va a pedir cuentas a sus esposos. Hombres que ustedes me están viendo, la responsabilidad que tenemos delante de Dios es grande. La tarea que tenemos delante de Dios es grande. En nuestras fuerzas no van a poder ser. Necesitamos de una buena ayuda idónea. Si es que eres soltero, busca una buena ayuda idónea. Si es que eres soltero. Y si ya eres casado, como dice en Efesios, santifica a tu esposa. Busca el bien espiritual de tu esposa. Guía a tu esposa. Necesita de ti. Necesita que seas la cabeza que tu hogar necesita y que tus hijos necesitan que tú seas. Que el Señor te dé la sabiduría. Que el Señor te dé las fuerzas para poder hacerlo. ¿Cuándo nos va a tocar descansar? Cuando estemos con el Señor. Mientras tenemos una tarea grande por hacer. Así que, hermanos varones, manos a la obra. Tenemos mucho que hacer por nuestras casas, mucho que hacer por nuestras esposas, mucho que hacer por nuestro Señor. Amén.